vamos a saber todo acerca de las hortensias. Lo que sí, lo que no. ¿Es verdad que si uno tiene esta planta en casa, los hijos no se casan? Porque cuando yo era más joven, te decían que mamá no tenía que tener la hortensia en casa. ¿Por qué? Mira, vos sabés que como existe un mito, yo creo que esta es una planta que pobrecita tiene mala prensa. Claro. Porque dicen que la hija mujer no se casa si usted tiene una hortensia en casa. Busqué en Google el origen y no lo pude encontrar. Así que vamos a pedirle a quienes nos están viendo hoy y a quienes le vamos a regalar estas hortensias. ¡Ah, qué divino! Si se anotan en la fanpage del programa. Sí. Si alguien puede indagar cuál es el origen del mito, que lo comente porque lo vamos a compartir. Bueno, dale, me encanta. Me encanta la variedad de colores que hay en hortensias. La variedad de colores. Eso es el tema principal de la charla de hoy. Tiene que ver con una plantita que está muy apta para lugares de sombra. Es una planta que tiene que ir a la sombra. En el clima de Córdoba no admite pleno sol, como sí en otras latitudes. En Córdoba no. Es una planta de sombra que además requiere de suelos ácidos. Es decir, que es un lugar que tiene que estar recubierto con, por ejemplo, la pinocha, que es la hojita del pino, alrededor de la plantita, o bien con el riego, aportar, por ejemplo, en un balde de 5 litros, un pocillito de vinagre, y entonces ese pH más ácido va a ser óptimo para que esta planta se desarrolle. Con esas aclaraciones, planta de sombra, suelos ácidos, y agrego un tercero, se poda severamente en invierno. Es una planta que se poda aproximadamente a 10 centímetros de altura. Ah, mucho. El color original de la hortensia es de color rosado, un rosado neutro, muy pálido, muy similar al que estamos mostrando aquí. Para lograr colores intensos es necesario trabajar la acidez, el pH del suelo y aportarle algunos elementos. Por ejemplo. Para lograr el rojo, aquí tengo una que va mutando hacia el rojo, es necesario agregarle sulfato de hierro. ¿Cuándo se agrega el sulfato de hierro? Que se compra en los viveros, es un granulado, después de la poda de invierno y hasta el inicio de la primavera. Se agregan unas cucharadas alrededor de la planta cuando entra en actividad. ¿Con qué frecuencia se agrega? Una sola vez al año. Ah, una sola vez. La planta cuando entra en actividad lo absorbe a través de las raíces y con los brotes y las primeras flores se empieza a tomar un tinte primero rosado, subiendo cada vez más intenso y llega a un rojo fuego muy importante. ¿Sí? Nunca vi una rojo sumamente intenso. En cambio, para lograr, por ejemplo, el color azul, como este que mostramos, el sulfato que se va a utilizar es el sulfato de aluminio. También es un polvo que se adquiere en viveros, en ferreterías. El sulfato de aluminio permite, con la misma técnica de aplicarlo luego de la poda en la cazuela alrededor de la planta, lograr que se vaya tiñendo de azul. En realidad es una inflorescencia, esta inflorescencia se va a ir tiñendo gradualmente hasta lograr azules intensos. De manera tal que si usted tiene varias hortensias en una zona sombreada de su jardín y no tiene hija mujer, él puede aportarle a una, por ejemplo, sulfato de hierro y a otra sulfato de aluminio. Con eso va a ir logrando colores y tonos. Por ejemplo, esta es una planta en la que el productor ha mezclado los dos sulfatos en partes iguales. Entonces ha mutado un color intermedio, en este caso un morado, pero la gama es muy amplia. Y un ¿Qué cantidad se le pone entonces, Álvaro? Una cucharada sopera por planta por año. Con eso es suficiente. Perfecto. Y hay una cosa que casi nadie sabe, es cómo lograr que la flor de la hortensia se empalidezca cada vez más y propenda al blanco. Porque el blanco también se puede lograr, como esta que hemos traído aquí para mostrar. Esta es una planta que, digamos, en su estado natural nace con un rosa pálido, pero se empieza a mutar hacia el blanco y llega a ser un blanco níveo. ¿Y cómo se logra ese blanco? Con pimienta molida. Este es un remedio absolutamente casero y un secretito de jardinero para compartir, molida, que casi nadie sabe. Con pimienta molida, aportándosela a partir del inicio del proceso de inflorescencia y hasta que termine probablemente en el mes de marzo. Es decir, la pimienta hay que aportársela en forma constante, desde la primavera hasta el inicio del otoño. Con eso va a lograr que algunas de las flores de su sector de hortensias mute al blanco. Y acá un dato muy importante, Alicia, que me parece que hay que compartir y que después el que tenga dudas entre a mi página Vivero Virtual Córdoba en Facebook, que le vamos a evacuar todas las dudas. Pero usted va a notar que la hortensia tiende
rápidamente a tomar algunos colores amarillentos. ¿Y qué nos está marcando ahí, Álvaro? Cuando la planta toma color amarillento, necesita hierro. Y el hierro se puede aportar como el sulfato, dijimos que además le da la coloración, y si no con restos de virulana, clavito, alambrito, tornillito, todo lo que se oxida y que uno encuentra, lo planta en la maceta o en el cantero alrededor de la planta, y entonces esto no va a ocurrir. La planta acusa muy rápidamente. Si usted deja avanzar el amarillo de la planta se seca. Ajá. Porque es el nutriente principal de la planta es suelos ácidos y hierro. Álvaro, ¿y cuáles son, aparte, los cuidados que tenemos que tener? Digamos, no va directamente al sol, una cierta sombra es ideal para la hortensia. Sombra es ideal. ¿Necesita mucho riego? Necesita muchísima agua. Esta planta directamente se acuesta al atardecer si no ha sido regada. Tiene que ser regada siempre al atardecer para que permanezca húmeda durante la noche. ¿Se moja la flor o no? Preferentemente no, porque la duración de la inflorescencia es menor si se moja. Pero tiene que mantenerse el suelo húmedo en lo posible durante todo el tiempo. El régimen de esta planta es similar al del jazmín tuyo, que por lo que me has contado fuera de cámara le está yendo mal. Le está yendo mal. Jazmines, hortensia. ¿Dónde está la tarjeta esa amarilla que tenés? Sí. Perdón, déjame terminar. Hortensias, jazmines, que ya vamos a hablar de jazmín, azaleas y camelias tienen el mismo régimen. Son plantas que pueden ir al sur, mirando hacia el sur, en lugares de sombra pura, suelo ácido y mucho hierro. El jazmín, tomando la precaución de podarlo en invierno y de nutrirlo adecuadamente con hierro, debería estar bien. Probablemente ha aparecido alguna otra plaga. Si no la has visto en las hojas, como cochinilla o pulgones, lo más probable es que alguna bacteria o virus haya afectado la raíz de la planta. ¿Y que se murió entonces? Normalmente cuando eso ocurre, y si uno no lo advierte a tiempo y no le pone la remediación en la propia tierra para que se cure como si fuera un antibiótico, es un proceso que dura un par de semanas y la planta se seca. Sí. Yo te voy a mandar incluso una foto para que plantas me digas, grandes, ¿no? ¿Es una planta grande? Sí, sí. Para que me digas si se secó o grandes. no. Ay, yo amo la planta de jazmín del Alicia, Cabo. yo le quiero preguntar algo sobre el tema de las hortensias. ¿Es verdad? La gente te pregunta esto de si quien tiene una hortensia en la casa. Lo hablamos recién. Porque lo estoy leyendo y aparece todo mitos. Hasta Sí, ahora pero no he visto nada. le estamos pidiendo a los oyentes y a los televidentes que busquen el origen del mito. Todos sabemos que hay un mito y que esta planta tiene mala prensa con respecto a hijas mujeres. Encontré algo aproximado, pero no sé si vamos a esperar a ver si la gente... Sería lindo, ¿no? Pero ahora bueno, sí, a ver qué no sé encontraste porque vos. hay varias versiones. Hay uno de que dice que es un papá que se queda viudo, que tenía una esposa y que al momento de dar a luz ella fallece y tiene 2 hijas a las cuales le pone hortensia. Y después se desencadena una trama que no es muy linda. Ese es uno que está acá. Puede ser también, ¿Puede ser ¿no? ese o hay otro? Puede ser porque es hortensia con S, es decir, es un nombre de mujer, ciertamente. De dos todos mujeres. modos, es un mito bastante egoísta, porque yo conozco de mucha gente que tiene más preciosa hortensia de 1 metro. Me han pasado igual. Capaz que no les ha ido bien, entonces Yo también está ahí conocí el a mito. 2. El gomero dice que cuando el gomero crece mucho y pasaba el techo de la casa y después las hortensias. Pero nunca supe por qué. Entonces, para ahuyentar algunos yernos podría ser. Puede ser, ¿por qué Claro. no?